Hola, en esta clase vamos a hablar de fuentes de emisión de contaminantes. Lo haremos a través de un ejemplo de una alternativa de reducción de emisiones contaminantes, a través de un vídeo de una fundación pública, la Fundación La Ciudad de la Energía. Se encuentra ubicado en la comarca del Bierzo, en la provincia española de León. El programa de esta fundación se basa en los siguientes puntos. Serían el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de CO2, es decir, una combustión limpia, tender a una combustión limpia de carbón, la creación de un museo nacional para la divulgación del conocimiento y la restauración ambiental que el impacto de la minería tiene sobre el medio que nos rodea. Es así un buen ejemplo de apuesta de impulso económico y social de una comarca de manera sostenible con el entorno. Veamos entonces el vídeo. Ponferrada, con 70.000 habitantes, es la capital del Bierzo, una comarca con gran personalidad de la provincia de León, en la que viven 137.000 personas. Este territorio limita con Asturias y Galicia. La minería del carbón ha sido la principal actividad económica del Bierzo en el último siglo. Pero el carbón entró en crisis en las últimas décadas del siglo XX. Sin embargo, durante casi 200 años, el carbón fue el componente básico del consumo de energía primaria a escala mundial, tanto para la producción de energía como para la fabricación de acero. El carbón impulsó la revolución industrial del siglo XIX, pero a mediados del XX perdió su papel preeminente en beneficio del petróleo. En la actualidad, el carbón representa el 22% del consumo global de energía primaria y contribuye en un 40% del total a la producción de energía eléctrica a nivel mundial. Cuando en 1998 se puso en marcha el primer plan del carbón en esta comarca leonesa, se hablaba de reactivación, de reindustrialización y de desarrollo. Pero lo cierto es que a lo largo de estos años, los municipios mineros del Bierzo habían perdido más de 5.000 habitantes. Ante la situación de constante despoblamiento y empobrecimiento de la comarca, en mayo de 2006, el Gobierno de España crea la Fundación Ciudad de la Energía, por acuerdo del Consejo de Ministros. La Fundación es un proyecto del Gobierno que tiene como objetivo contribuir a la mejora del desarrollo económico y social de la comarca. El Bierzo es una comarca minera, la minería del carbón está en crisis y el Gobierno crea un instrumento especial. Este instrumento especial es la Fundación, que es una fundación pública soportada por el Gobierno. ¿Y qué temas se eligen para trabajar? Pues la energía y el medio ambiente. La energía es un tema tradicional en la comarca, las actividades de minería de carbón lo prueban, incluso se dice que es una actividad secular, histórica, y se piensa en energía, pero se cambian las claves. En vez de hablar de minería del carbón, se habla de desarrollo de tecnología, de divulgación y de conocimiento. Y con estos criterios nuevos aparecen los grandes programas de la Fundación. Por un lado, las tecnologías de captura de CO2, es decir, la combustión limpia de carbón. Por el otro lado, crear un gran museo nacional que sea un centro de divulgación de conocimiento. Y por otro lado, todo el tema de restauración ambiental. La minería es una actividad agresiva, ha generado, digamos, centenares de escombreras a lo largo de toda la comarca y se piensa que la restauración ambiental puede ser una actividad que transforme un problema en una oportunidad y ayude a crear empleo. Según estimaciones del Instituto Mundial del Carbón, las reservas probadas de carbón identificadas actualmente son suficientes para mantener el ritmo de consumo actual durante los próximos 133 años.
Debido a eso, uno de los primeros objetivos de la Fundación Ciudad de la Energía fue hacer compatible la utilización del carbón como fuente de energía, pero evitando las emisiones de CO2 a la atmósfera. En los procesos de combustión que se producen tanto en las centrales térmicas como en otro tipo de industrias, uno de los gases principales que se producen en las calderas es el CO2. Este CO2 es parte del efecto invernadero que se produce en el planeta, para lo cual se creó un protocolo, que es el Protocolo de Kioto, en el cual la mayoría de los países se comprometían a reducir ese CO2. Para emitir el CO2 a la atmósfera, los países van a tener que pagar en función de las toneladas de CO2 emitidas. Para ello, cada uno de los países, y entre ellos España, con la apuesta por este proyecto, que es el más grande del mundo en función de sus capacidades, trata de desarrollar las tecnologías que permitan capturar ese CO2 ya no solo en centrales térmicas, sino en otro tipo de industrias que también emiten CO2 a la atmósfera, para, en primer lugar, evitar que ese CO2 vaya a la atmósfera y se produzca el efecto invernadero, y, en segundo lugar, ahorrar esa cantidad de dinero que supondría emitir ese CO2 a la atmósfera. La planta de desarrollo de tecnologías de captura de CO2 se ha construido en la localidad de Cubillos del Sil y ocupa una superficie de 64.000 metros cuadrados. Por sus características técnicas y operativas, es una de las instalaciones más completas y avanzadas existentes en el mundo, según han reconocido distintos organismos internacionales, como la Agencia Internacional de la Energía. Edu, modificamos el lazo de atemperación de control de la temperadura número 4. Nos encontramos en la sala de control. Este es el cerebro de la planta, desde donde se están procesando más de 13.000 señales a tiempo real, y desde donde se están dando todas las órdenes para el control exhaustivo del proceso. Aquí, en el puesto en el que ahora mismo estoy situado, tenemos el cometido de operar la planta. Desde todos los sensores que tenemos en la planta, estamos leyendo a tiempo real todas las variables, y a través del sistema de control y de los procesadores y demás, la lógica está actuando y está mandando órdenes desde el sistema de control hacia la planta, a diversos actuadores, válvulas y demás sistemas. A su vez, nosotros desde aquí también ordenamos a los equipos y demás instalaciones, pues, órdenes para ponerse en marcha, ejecutar acciones, iniciar secuencias de todo tipo. Es decir, en funcionamiento normal estamos continuamente leyendo variables y actuando y tomando decisiones dependiendo de esas variables que hayamos leído. El almacenamiento geológico consiste en inyectar en profundidad el dióxido de carbono, CO2, en formaciones geológicas adecuadas, para garantizar su aislamiento de forma segura durante miles de años. La Fundación Ciudad de la Energía, en temas de almacenamiento geológico de CO2, está desarrollando toda una serie de investigaciones para optimizar este fenómeno de almacenar CO2 en profundidad, en condiciones de seguridad para el medio ambiente, en seguridad para la población. Y uno de los procedimientos que en este momento estamos desarrollando es esta planta piloto que tenemos detrás nuestro, donde inyectamos CO2 bajo unas condiciones controladas y vemos la reacción que tienen los microorganismos, la microbiología de esta zona, de tal forma que nos pueda servir como criterio de reconocer si hay fugas de CO2, estamos provocando esos cambios en esos microorganismos, y por tanto tenemos un criterio para verificar si tales fugas están produciéndose en cualquier zona de almacenamiento. Es una técnica muy novedosa, es una técnica muy ecológica, porque estamos utilizando la propia naturaleza, es una técnica muy barata, es una técnica muy fiable y además aplicable a grandes superficies. Cumple uno de los aspectos esenciales en el tema de investigación que estamos realizando: abaratar los costos de este proceso de investigación, que es muy costoso. La planta de captación de CO2 es uno de los proyectos de la Fundación Ciudad de la Energía que ha traspasado nuestras fronteras. La acción internacional de Ciuden ha sido desde el principio uno de los objetivos y de los pilares claros dentro de la estrategia de la Fundación Ciudad de la Energía, y en ese sentido llevamos trabajando y seguimos trabajando desde el primer día.
Estamos muy orgullosos de decir que actualmente estamos participando en un número bastante elevado de proyectos a nivel internacional. Por mencionar algunos, el proyecto Compostilla, que es uno de los 6 proyectos de demostración que ha seleccionado la Comisión Europea para poner en marcha el desarrollo tecnológico a escala de demostración, y nos ha dotado de 180 millones de euros. La planta de Cubillos del Sil ha contribuido decididamente a poner a esta pequeña localidad cercana a Ponferrada en los mapas mundiales de las tecnologías punteras en la utilización sostenible del carbón. Nos parece un proyecto magnífico para dar continuidad a esa explotación de estos recursos naturales, además la generación de energía eléctrica en las plantas que tenemos aquí en nuestra comarca, y ser respetuoso con el medio ambiente, que era la única asignatura que tenía pendiente la combustión del carbón. Otro de los principales objetivos de la Fundación es generar iniciativas que creen fuentes de riqueza y empleo en la comarca del Bierzo. La restauración de un territorio degradado por la extracción del carbón durante más de un siglo es uno de sus principales proyectos. En la comarca del Bierzo se ha venido explotando el carbón durante los últimos 100 años aproximadamente, dejando importantes impactos ambientales. En las 80.000 hectáreas de cuenca minera hay unas 5.000 hectáreas afectadas, con escombreras como esta que vemos aquí atrás, y las afecciones sobre el medio han sido tanto escombreras que afectan a suelos, cursos de río, con algunos casos de acidificación de aguas, e incluso escombreras que siguen en autocombustión emitiendo humos que provocan efecto invernadero. La remediación de estos problemas históricos es uno de los retos que tiene la ciudad en el buscar solución a estos problemas con proyectos de restauración como el que hemos acometido en Arlanza. Esta es la malla de fibra de coco que en realidad lo que hace es sujetar el acolchado, el mulching, que es hierba de la zona, que la hemos segado en plena época de semillación, con lo cual hemos metido materia orgánica y semilla. Por debajo habíamos echado tierra vegetal, también de la zona, y por debajo habíamos echado una capa de abono enterrada en el antiguo estéril, que es esto que veis aquí. El abono lo que hace es aportar energía y microorganismos que con la tierra vegetal y luego la materia orgánica de la propia paja, en realidad inicia el proceso de formación de suelo. Tremor es uno de tantos pueblos de la cuenca minera que están prácticamente enterrados por las escombreras de las minas de carbón. Ahora un grupo de mujeres de la comarca ha encontrado trabajo en la restauración de las zonas degradadas. Me llamo María Dolores Martínez, vivo en Pobladura, pero soy de Tremor de Arriba. Estoy casada y tengo 3 hijos. Accedimos aquí primero en el 2008 porque pusieron unos bandos en los pueblos del ayuntamiento, entonces hicieron una selección para coger a 20 chicos y 20 chicas. Entonces luego estuvimos aquí hasta el 2009 y luego estuvimos en el vivero ahí abajo formándonos. Terminamos un año y luego estuvimos también nos llamaron en las de Arlanza, con más gente que cogió en el ayuntamiento de Bembibre. Que haya sido dirigido para las mujeres ha sido muy bueno, por lo menos que sepan reconocernos que también sabemos trabajar. Pues el futuro un poco chungo, porque el dinero, no hay todo el dinero que uno quisiera que nos dieran para estas reconstrucciones. Entonces yo no sé, no lo veo muy bien. En esta escuela taller y vivero próxima al pueblo de Tremor se forman los jóvenes que participan en la recuperación de las zonas degradadas por las escombreras de carbón. En las aulas de la escuela taller aprenden las técnicas de recuperación medioambiental. Semilla en una bandeja con un sustrato que mantenga la humedad, como puede ser la vermiculita o incluso una turba o arena de río mismo, ¿vale?, que mantenga la humedad. Si vemos que se reseca mucho, lo volvemos a humedecer y mantenemos la semilla
metida entre este sustrato. Aquí lo que hacemos es impartimos clases de restauración ambiental. Tenemos 2 programas formativos. El primero es un taller de empleo. El taller de empleo tiene duración de 1 año y la escuela taller tiene duración de 2 años. Y la única diferencia entre taller de empleo y escuela taller radica en que los alumnos de la escuela taller tienen menos de 25 años y los del taller de empleo tienen más de 25 años. Las instalaciones en las que nos encontramos han sido construidas íntegramente en su totalidad por los alumnos de ambos programas formativos, a excepción del edificio principal y del invernadero de atmósfera controlada. El curso pasado salió un taller de empleo, de los cuales de 21 alumnos están trabajando actualmente 16 trabajadores, algunos en el ámbito relacionado con la restauración ambiental, en las restauración de escombreras que está realizando la Fundación Ciudad de la Energía, y otros pues en otras labores que no tienen nada que ver con el mundo de la restauración ambiental. En los invernaderos del vivero escuela, los alumnos y alumnas ponen en práctica sus conocimientos teóricos. El tercer objetivo, y quizá el más importante de la Fundación, es el desarrollo y la posterior gestión del Museo Nacional de la Energía. Cuando se decidió por parte del Gobierno colocar aquí el Museo Nacional de la Energía, pues la Fundación Ciudad de la Energía, que es la que está encargada de acometer este proyecto, lo que hicimos fue ver un poco qué podíamos hacer en Ponferrada, que es concretamente donde estamos, con las instalaciones que teníamos. Entonces ahí, ¿qué es lo que decidimos? Decidimos una cosa bastante particular, que ya que estábamos en una zona que había sido previamente industrial, muy relacionada con temas energéticos, y teníamos la posibilidad de rehabilitar 2 centrales térmicas, decidimos que todo un área de la ciudad podía estar dedicada a parque museo relacionado con el tema de la energía. Entonces de ahí surge el proyecto de no hacer un museo en un edificio, sino de tener un territorio, en concreto de la ciudad de Ponferrada, donde pudiésemos instalar el museo en sus diferentes vertientes. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que la gente se va a encontrar cuando el museo esté completo? Pues tenemos, por un lado, esta central térmica donde estamos, que es N-térmica, que es una de las primeras centrales térmicas que hubo en esta comarca y que estamos dedicándola al tema del carbón. Entonces es la primera instalación que ha abierto el Museo Nacional de la Energía, ha sido esta en verano, y ya la gente la puede visitar. El proyecto de rehabilitación de la antigua central térmica de la minero-siderúrgica de Ponferrada, MSP, busca recuperar las edificaciones y maquinarias del complejo, manteniendo su esencia histórica en materiales y espacios. En este espacio se explican las actividades de la extracción, transporte y uso del carbón en las comarcas de El Bierzo y La Ciana. En él se abordará todo lo que tiene que ver con las tecnologías y formas de vida pasada vinculadas a este tipo de trabajo industrial y minero en estas comarcas. Es la conexión del museo con el territorio. Ingresé en el ferrocarril en el año 1958 como encendedor de locomotoras, pasando después a hacer las funciones de fogonero y de maquinista. N-térmica se compone de 3 espacios principales, como el muelle de carbones, la nave de calderas y la nave de turbinas. En el muelle de carbones se descargaban manualmente los vagones de carbón procedentes del lavadero. El material resbalaba por la pendiente, acumulándose sobre el sistema de tolvas, y gracias a un sistema de cintas transportadoras era reconducido hasta el siguiente edificio, la nave de calderas, destinado a la combustión del carbón. Finalmente, el material llegaba a la nave de turbinas, edificio en el cual se alojaba toda la maquinaria que hacía posible la producción de electricidad. Esta se generaba gracias al vapor que llegaba desde la nave de calderas,
Ahora mismo estamos en la sala de turbinas, que tenemos aquí, podemos ver las 3 grandes turbinas que generaban electricidad, y desde aquí se aborda la cuestión de la energía con una perspectiva más antropológica, histórica y social, explicando cómo la aparición de este tipo de infraestructuras industriales en un marco histórico de industrialización provocó un cambio en la sociedad, en este caso del Bierzo y de la Ciana. Aquellas mujeres trabajábamos cuando estábamos solteras en la mina. Después lo que era la casa, para criar la familia, cuidar al marido y ir a las huertas, que también íbamos a las huertas, a trabajar también y a segar pan. Ya según estaba aquella de meterte allí a lavar 4 o 5 horas sin parar de lavar. Yo me levantaba a las 4 de la mañana y me iba a ramar el abono para la quintalera y venía a levantar a mis hijos para ir a dar clase, ¿sabes? Y echarles a los cerdos y despachar las gallinas y todo. Ahora somos reinas. Somos princesas. Hombre, claro. No reinas, princesas. N Térmica cuenta además con otras 2 construcciones singulares. El edificio del Trafo, en el que actualmente se hace la recepción de visitantes y que antiguamente albergó parte de los transformadores de la central, y el de la antigua central de 1920, hoy reconvertida en cafetería y aula didáctica, que antiguamente abastecía de electricidad a los talleres, lavaderos y oficinas de la central. Lo que sería N Central, el Museo Nacional de la Energía tiene su parte central, es otra central térmica que fue donde nació Endesa como empresa y que es una térmica que estamos rehabilitando ahora para colocar ahí pues el museo, digamos, más potente, con todos los aspectos relacionados con el tema energético. Ahí es donde vamos a tener 3 exposiciones permanentes y vamos a tener otra serie de servicios que tienen que ver con lo que es un museo moderno, desde auditorio, teatro digital, hasta albergue juvenil. O sea, es un museo que tiene muchos servicios dentro. Hay una tercera infraestructura que existe en este parque museo, que es el bosque del carbonífero, que es una instalación muy singular en la que nosotros lo que hemos querido hacer, y esta está en proyecto, es reflejar cómo era la zona del Bierzo cuando se formó el carbón. Mucha gente no sabe lo que significan los combustibles fósiles, de dónde vienen, y nosotros estamos haciendo acopio de plantas que vienen de esa época para poder recrear la ambientación del carbonífero en Ponferrada. Y luego una serie de espacios asociados que son zonas verdes en las que la temática también va a estar muy relacionada con la energía. O sea, por eso es una especie de parque museo con diferentes hitos. La ciudad de la energía es un gran esfuerzo por recuperar un patrimonio industrial ahora en decadencia, pero sobre todo es una meditada apuesta por el futuro económico y social de los habitantes de la comarca del Bierzo.